Hay personas que pasan por este mundo sin que nadie las vea, no porque sean invisibles, sino porque los demás han decidido no mirar. Esta es la historia de un anciano que se sentaba solo en la mesa del fondo. Siempre la misma mesa, siempre el mismo café, siempre ignorado por todos, menos por uno. El restaurante se llamaba La Terraza del Puerto, uno de esos lugares que llevan 30 años en el mismo sitio y que huelen a aceite de oliva y a pan recién hecho desde la acera. No era un restaurante de lujo, era el tipo de lugar donde los jubilados leían el periódico por las mañanas y los trabajadores comían el menú del día sin prisas. Un lugar con mantelitos de papel y servilleteros de metal. Un lugar con historia en las paredes. Miguel llevaba 8 años sirviendo mesas allí. 27 años, los ojos siempre abiertos, una memoria prodigiosa para los pedidos y una paciencia que sus compañeros no terminaban de entender del todo, porque Miguel hacía cosas que los demás no hacían. Cosas pequeñas, cosas que nadie le pedía. Don Ramón llegaba todos los martes y todos los jueves a las 10:30 de la mañana. 82 años, sombrero de fieltro gris, un bastón de madera que apoyaba en el brazo de la silla. Siempre el mismo abrigo, verano o invierno, como si el frío fuera algo que llevara por dentro y no hubiera manera de quitárselo. Pedía un café con leche solo, con un poco de azúcar, una tostada con aceite y tomate y a veces, si estaba de buen humor, una copa de agua mineral con gas. Nadie más en el restaurante le prestaba atención. Los otros camareros lo saludaban con un gesto y se giraban. Los clientes de las mesas de alrededor miraban sus teléfonos o sus periódicos. Nadie le preguntaba nada. Nadie se sentaba a hablar con él aunque el restaurante estuviera vacío. Era como si don Ramón fuera un mueble más. Miguel lo vio desde el primer día. La primera vez que Miguel se acercó de verdad no fue para tomar nota. Fue porque don Ramón estaba mirando por la ventana con una expresión que Miguel no supo definir en ese momento, pero que años después describiría como la expresión de alguien que está contando los días que le quedan. Se sentó en la silla de enfrente. No le pidió permiso. Simplemente se sentó. Don Ramón lo miró sorprendido, y Miguel le preguntó qué veía por esa ventana. Silencio. Un silencio largo. El tipo de silencio que hay cuando alguien recibe una pregunta que no esperaba y que lleva mucho tiempo sin que nadie le hiciera. Luego don Ramón señaló hacia la calle con el dedo y le dijo que de joven había tenido un taller de relojería justo enfrente, que había pasado 40 años mirando esa misma esquina desde el otro lado. Esa fue la primera conversación. Duró 40 minutos. Miguel llegó tarde a 3 mesas. Su jefe le llamó la atención. Miguel asintió y pidió disculpas, y el siguiente martes volvió a sentarse con don Ramón. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con no tener gente alrededor, tiene que ver con tener gente alrededor que no te ve. Don Ramón había tenido esposa durante 47 años, una mujer llamada Consuelo que murió en febrero de hace 5, sin hijos, sin sobrinos cercanos, con algunos amigos que fueron muriendo uno a uno, hasta que los que quedaban ya no tenían fuerzas para quedar. Y entonces llegó la rutina del martes y el jueves, el sombrero de fieltro gris, el café con leche, la mesa del fondo, y el silencio de todos, menos de Miguel. Durante 2 años, Miguel supo cosas de don Ramón que no sabía nadie más. Supo que había hecho el servicio militar en el norte y que allí había aprendido a reparar relojes de un sargento gallego que le decía que el tiempo era lo único que no se podía devolver una vez gastado. Supo que su mujer Consuelo tocaba el piano y que él nunca aprendió, pero que le encantaba escucharla por las noches cuando el taller ya estaba cerrado y la casa olía a guiso y a madera barnizada. Supo que don Ramón guardaba en el bolsillo interior del abrigo una foto pequeña, gastada por los bordes, que no enseñó hasta el 5.º mes, pero que luego sacó en cada visita. Una foto de Consuelo en la playa, joven, riéndose con los ojos cerrados. Miguel nunca le preguntó por la foto. Esperaba que don Ramón la sacara solo, cuando quería.
Eso también es un tipo de respeto que no todo el mundo conoce. Un martes de noviembre, don Ramón no apareció. Miguel lo notó a las 11. Miró la mesa del fondo y estaba vacía. El sombrero de fieltro no estaba en el perchero de la entrada. El bastón no estaba apoyado en el brazo de la silla. Esperó hasta las 12, hasta la 1, hasta que el restaurante empezó a llenarse para el almuerzo y la mesa del fondo se llenó de gente nueva que no sabía lo que significaba ese sitio. Ese jueves tampoco vino. Miguel preguntó en la barra si alguien sabía algo de don Ramón. Nadie sabía nada. Nadie tenía su número. Nadie sabía dónde vivía. Miguel llamó a 2 hospitales esa tarde desde su teléfono. En el segundo, encontró lo que no quería encontrar. Don Ramón llevaba 4 días ingresado. Una caída en casa, la cadera, la edad que no perdona. Una habitación en planta 3 con vistas a un patio interior y una televisión pequeña que siempre estaba encendida aunque él casi nunca la miraba. Miguel fue al hospital el mismo jueves por la tarde, después del turno. Cuando entró en la habitación, don Ramón lo miró desde la cama con esa expresión que tienen las personas mayores cuando reciben una visita que no esperaban. Una mezcla de sorpresa y de algo que cuesta más de definir. Algo parecido al alivio de saber que alguien se acordó. Miguel se sentó en la silla de plástico azul que había junto a la cama y le preguntó qué veía por esa ventana. Don Ramón sonrió. La primera sonrisa en 4 días, según le dijo la enfermera después. Miguel visitó a don Ramón 12 veces durante el ingreso. Algunos días llevaba una tostada con aceite y tomate envuelta en papel de aluminio del restaurante. Su jefe no supo nunca de dónde salía esa tostada. Otros días llevaba el periódico doblado por la sección de las noticias locales, que era la que a don Ramón le gustaba más. Un día llevó un reloj de pulsera viejo que tenía parado en su mesilla de noche desde hacía años. Se lo puso sobre la cama a don Ramón y le pidió que lo mirara. Don Ramón lo tomó entre los dedos, lo abrió por detrás, lo examinó en silencio durante 5 minutos y luego dijo que lo que le fallaba era el muelle del escape, y con las herramientas adecuadas se arreglaba en 20 minutos. Miguel volvió 3 días después con las herramientas. Don Ramón arregló el reloj desde la cama del hospital. Sus manos no temblaron ni un momento. Necesito Cuando saber don sobre Ramón mi recibió padre. el alta, Miguel fue a buscarlo. Sí, Lo habitación acompañó a casa 312, en al taxi, fondo. subió con él al piso, comprobó que hubiera comida en la nevera, dejó su número de teléfono escrito en papel y pegado en el frigorífico con un imán. Don Ramón no dijo mucho. Los hombres de su generación no decían mucho en estos momentos, pero antes de que Miguel se fuera, lo llamó por su nombre. Era la primera vez que lo hacía. Siempre lo había llamado muchacho. Pasaron 6 meses. Don Ramón volvió al restaurante, los martes y los jueves. El sombrero de fieltro, el bastón, el café con leche con un poco de azúcar. Miguel volvió a sentarse con él cuando el local estaba tranquilo. A veces 10 minutos, a veces media hora, a veces solo se acercaba. Le ponía la mano un momento en el hombro sin decir nada y seguía con su trabajo. Sus compañeros lo miraban sin entender. Un cliente habitual le preguntó una vez si ese anciano era su abuelo. Miguel dijo que no, y luego no dijo nada más. Un martes de marzo, don Ramón no pidió el café. Cuando Miguel se acercó a la mesa, el anciano tenía un sobre encima del mantel. Un sobre blanco, grueso, con el nombre de Miguel escrito a mano con letra antigua y muy cuidada. Don Ramón lo empujó hacia él sin decir nada. Miguel lo miró a don Ramón. Don Ramón señaló el sobre con la barbilla, con ese gesto que tienen las personas mayores cuando han tomado una decisión y no quieren que se discuta. Miguel lo abrió. Hay momentos en la vida en los que el tiempo hace lo mismo que antes te conté. Se estira, como si el cerebro necesitara más espacio de lo habitual para procesar lo que acaba de ocurrir. Dentro del sobre había una carta escrita a mano, 4 páginas, la letra pequeña y precisa de alguien que había pasado la vida midiendo décimas de milímetro en mecanismos de relojería. Miguel la leyó despacio, sin levantar la vista, sin decir nada. Cuando terminó la última página, dejó la carta sobre la mesa y miró a don Ramón. Don Ramón lo miraba con los ojos que había tenido siempre, los mismos ojos del café con leche y el sombrero de fieltro y la foto de Consuelo riéndose con los ojos cerrados. Don Ramón no tenía hijos, no tenía sobrinos, no tenía a nadie que llevara su apellido hacia adelante, pero sí tenía algo que casi nadie en ese restaurante hubiera imaginado. Durante 40 años de relojería había invertido con una disciplina silenciosa y constante. Pisos, locales comerciales, una pequeña empresa de distribución que vendió a tiempo,
una cartera de valores que había gestionado él solo, sin asesores, con la misma paciencia con la que arreglaba mecanismos que nadie más veía. El hombre del sombrero de fieltro y el café con leche de 2,70 € era propietario de un patrimonio que Miguel tardó semanas en terminar de comprender, y lo había dejado todo, a nombre de Miguel. La carta decía muchas cosas. Decía que don Ramón había tenido dinero suficiente para comprar la atención de cualquiera. Decía que nunca lo había hecho, porque el dinero comprado no vale nada. Decía que lo que Miguel le había dado estos años no tenía precio, no porque fuera extraordinario, sino precisamente porque no lo era. Porque era lo más sencillo del mundo y al mismo tiempo lo más escaso. Verle. Simplemente verle. La carta terminaba con una frase que Miguel guardó enmarcada el resto de su vida. Decía así: el único lujo real es el de alguien que te pregunta qué ves por la ventana sin querer nada a cambio. Miguel tardó 3 semanas en contárselo a alguien, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo contar algo así sin que sonara a otra cosa, sin que pareciera que la historia trataba del dinero, porque la historia no trataba del dinero, trataba de un martes de mañana y de una pregunta, y de 40 minutos llegando tarde a 3 mesas. Trataba de lo que pasa cuando alguien decide ver a una persona que todos han decidido no ver. El dinero fue la consecuencia, pero no fue nunca la razón. Y esa diferencia lo es todo. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay alguien en tu vida a quien hayas dejado de ver? ¿Alguien que está ahí, siempre en el mismo sitio, esperando que alguien le pregunte qué ve por la ventana? Cuéntamelo aquí abajo, me lo leo todo. Si esta historia te movió algo por dentro, ya sabes dónde está el botón. La próxima historia también tiene un giro, y también tiene que ver con alguien a quien nadie miraba. Hasta la próxima.